GBA Consultoría y Capacitación presenta Los mejores fiscalistas de México. Hola, buenas tardes a todos. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación y de la contadora Ángeles Mandujano, quien es directora de este programa, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Los mejores fiscalistas de México. En esta ocasión, hablando del tema, aspectos controvertidos de la nueva ley de amparo y sus repercusiones en materia fiscal. Hoy nos acompaña la licenciada Patricia Ofelia López Padilla Barrera, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Trabajó en el área legal de Nestlé S.A.de.C.V. Hoy en día trabaja en el área de litigio y consultoría fiscal del despacho Ortiz, Sainz y Herreguerena S.C., siendo desde el año 2008 asociada con participación en la misma institución. En sus actividades docentes, fue profesora adjunta en las cátedras de Derecho Fiscal, Impuestos sobre la Renta y Derecho Procesal Fiscal, impartidas por los licenciados Agustín López Padilla y Arturo Pérez Robles en la Universidad Panamericana. Es profesora de la Maestría de Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Actualmente es profesora titular de las cátedras de Código Fiscal de la Federación e Impuestos sobre la Renta en la licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana. Fue subcoordinadora del Comité Fiscal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE. Secretaria de la Comisión Fiscal de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Sociedad Civil. Miembro del Comité de Precedentes de la International Fiscal Association. Miembro de H México. Ha publicado diversos artículos especializados en las revistas Puntos Finos, El Foro, Revista de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa AC y Revista de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Los dejo en la conducción de este programa con el contador público Francisco Cárdenas Guerrero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. Y pues en esta tarde, como nos mencionaba hace un momento, nos acompaña la licenciada Patricia López Padilla Barrera. Pati, bienvenida. Muchas gracias, como siempre, por atender nuestra súplica e invitación. No, al contrario, muchas gracias a ti. Quiero agradecer también al contador Andrés Ávila y a la contadora Ángeles Mandujano siempre su muy atenta invitación. Y pues yo muy emocionada porque creo que en materia fiscal ya no hay un límite o no hay un lindero que separe a los contadores de los abogados. Y es la ley de amparo precisamente la que los separa. Es decir, un contador hace planeaciones, ya opina sobre la ley, atiende auditorías, desvirtúa actas parciales, oficios de observaciones, pero es precisamente litigio. Claro. Y en el litigio también se meten, pero sobre todo en la materia de amparo, cuando un abogado y un abogado fiscalista, digamos, puede desplegar o emocionarse en su rama, ¿no? Claro. Entonces, digamos que es ahí donde es precisamente el lindero que separa al abogado del contador, precisamente el juicio de amparo, mi opinión muy personal, ¿no? Claro. Me pero emociona por mucho. eso tenemos a alguien que nos puede explicar abundantemente, Pati. Y por eso recurrimos a ti. Y pues mira, antes de eso, cuando leyeron tu currículum, algo no está bien. Platícanos, ¿qué faltó? Yo trabajé desde el 2002 hasta 2012, principios de 2012, en Ortiz, Sainz y Herreguerena, efectivamente en el área de litigio fiscal y también en consultoría. Okay. Pero a partir de 2012 coordino el área de litigio en un despacho que se llama Naya Abogados. Entonces ya ahorita soy abogada, coordinadora del área de litigio en Naya Abogados, que además son los que ahorita pues me dan la oportunidad también de venir a este tipo de foros, ¿no? Muy bien, Pati. Pues bueno, hecha esta aclaración, pues vamos a empezar porque tenemos mucho que platicar. Esta nueva ley de amparo que se acaba de publicar recientemente, yo te quisiera preguntar, ¿cuándo entró en vigor y era necesaria esa nueva ley de amparo? ¿Cuál es tu opinión? Mira, muy buena pregunta. ¿Cuándo entró en vigor? La ley de amparo se publica el 2 de abril de este año, de 2013, en el Diario Oficial de la Federación, y entra en vigor al día siguiente, es decir, entra en vigor el 3 de abril. Desde el 3 de abril ya está en vigor la ley de amparo. ¿Cuáles son las críticas que le podemos hacer a esta cuestión de los tiempos de la ley de amparo? Si ustedes recuerdan, por las noticias y por todo el ajetreo en las cámaras,
La reforma constitucional en materia de amparo se publicó el 6 de junio de 2011. La reforma a los artículos 103, 105 y 107 constitucionales y también al 94. Se publica el 6 de junio de 2011. Y en los transitorios de esa ley se decía que el Congreso, o sea, la autoridad emisora para la ley reglamentaria, que es la ley de amparo, tendría 120 días para la publicación de la nueva ley. 120 días son 3 meses contados a partir del 6 de junio de 2011. Pues la primera crítica es que se tardaron más de un año en sacar esta ley, es decir, la ley debió, de hecho ya era una burla en las redes sociales, y la ley de amparo, ¿para cuándo, apá? O sea, realmente no salía la ley de amparo y no había forma de aplicar la Constitución de manera adecuada si no teníamos una ley reglamentaria como es la ley de amparo. Entonces realmente la ley de amparo entra en vigor tardísimo, ¿no? No se respetan los 120 días, sino que se publica hasta el 2 de abril de 2013, entrando en vigor el 3 de abril de 2013, y la segunda crítica que le podemos hacer a esto de los tiempos de la nueva ley de amparo es, en derecho tenemos un término que se llama vacatio legis. ¿Qué es la vacatio legis? La vacatio legis es el periodo de tiempo en el cual el particular, no solamente contribuyente, porque la ley de amparo va dirigida para todos. Los particulares y las autoridades tienen la posibilidad de estudiarla y comprenderla. Aquí no hay vacatio legis. Y uno dice, bueno, Pati, se tardaron más de un año en sacarla. Sí, pero realmente cuando conocimos el contenido final fue el 2 de abril de 2013, fecha de su publicación. Debió haber habido un espacio entre la publicación y la entrada en vigor, y realmente no lo hubo, fue un solo día, ¿no? Claro. Entonces, eso en cuanto al tiempo. Ya la ley de amparo está total y completamente en vigor. Y era necesaria la ley de amparo. Realmente uno de los que impulsaron la emisión de la nueva ley de amparo y la reforma constitucional, fueron varios académicos, pero quien se cuelga la batuta o de alguna manera es de los principales dirigentes es el actual ministro Saldívar Lelo de la Rea. Y él dice que sí, que era necesaria una nueva ley de amparo porque ya era muy anacrónica. O sea, que si en su momento la ley de amparo fue muy novedosa en su creación, a principios del siglo XX obviamente, era muy novedosa por todas las cuestiones sociales que aportaba. Según el ministro Saldívar, la doctrina y la jurisprudencia la volvieron al juicio demasiado rígido, demasiado letrista, formalista, cuestión que lo había hecho anacrónico o arcaico. Entonces dice el ministro Saldívar, sin duda era necesaria una nueva ley de amparo. Estudiando un poco sobre el tema, resulta que hicieron concursos desde 1999 para sacar una nueva ley de amparo. Traían la idea de sacar la nueva ley de amparo desde 1999. Se presentaron, creo que 1,400 proyectos en concurso, ninguno pasó y bueno, al final del día es hasta ahora cuando entra en vigor esta nueva ley de amparo. Hay más de 76 años realmente sin una reforma estructural. Es una nueva ley de amparo, sí es una nueva ley de amparo, pero hay cuestiones que sin duda permanecen. O sea, no es una nueva ley de la A a la Z, tan es así que los tiempos para la promoción de un juicio de amparo son exactamente los mismos, o casi son idénticos, ¿no? Entonces, otro punto era necesaria, pues también era necesaria porque la reforma constitucional lo exigía. Es decir, con la reforma constitucional del 6 de junio de 2011, sin duda tenía que haber, si viendo una nueva ley de amparo, por lo menos una reforma sustancial a la que teníamos, que de alguna manera es lo que sucede. Y, en mi opinión, hay anacronismos que siguen vigentes, que se supone que iban a superarse y siguen vigentes. Yo creo que esa misma pregunta la haremos al final, Pati. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo, ya cuando nos expliques un poquito con esta segunda pregunta para poder entender ya la parte medular de esto, ¿cuáles son las novedades que trae consigo esta nueva ley de amparo? Un poquito para todo público, ¿no? Como tú lo dijiste, hay abogados muy especialistas en la materia de amparo desde el punto de vista fiscal, contadores y público en general, ¿cuál serían esas novedades? Realmente, efectivamente, es una ley con muchas aristas, con muchas cuestiones novedosas, pero creo que vale la pena destacar algunas que son muy importantes, no solamente en materia fiscal, sino, digamos, aplicable para cualquier rama, ¿no? Bien. La primera es que el amparo ya no solamente procede contra, antes era leyes o actos de autoridad que violaran garantías individuales. Así es. Ahora la ley es muy clara en señalar que el amparo, y obviamente atendiendo a la reforma constitucional de 2011, procede contra omisiones también de las autoridades que violen garantías individuales y derechos humanos. Entonces ya realmente un particular no solamente va a denunciar o ampararse contra un acto concreto de autoridad o una ley, sino también con una omisión por parte de una autoridad.
Eso es muy importante. Eso no estaba antes y ahorita la omisión también es, digamos, impugnable en materia de amparo. Aquí el problema es que el campo de la omisión es enorme, Es decir, es entender qué es amplísimo. omisión. ¿Qué es lo que no hace la autoridad? Es amplísimo. Entonces, para saber qué podemos denunciar como omisión, tenemos que atender necesariamente al ámbito competencial de una autoridad. Hay un dicho, pues realmente es un principio del derecho administrativo, no quisiera decir un principio general del derecho, no lo es, pero sí es un principio del derecho administrativo que dice la autoridad solamente puede hacer aquello que le está expresamente permitido y el particular, la autoridad solamente aquello que le está expresamente permitido y el particular todo aquello que no le está prohibido. Entonces, para saber qué está omitiendo la autoridad, pues tengo que atender a su competencia, qué es lo que debía hacer y qué no hizo, ¿no? Claro. Y podemos hablar, por ejemplo, de clausuras, podría ser un buen ejemplo, o derechos de petición, que con el derecho de petición, Claro. pues ya estaba el amparo. Si dentro de un determinado tiempo no me contestan, me voy al amparo, porque hay una omisión en su obligación de contestarme. Así es. Yo pido un permiso y no me lo dan y cumplo con las reglas, ante la falta de expedición me puedo ir al amparo. Es decir, es muy amplio, pero también contra una omisión por parte de la autoridad me puedo ir al amparo. Es más, pensándolo así, lo vamos a platicar, si quieres, más adelante. No ha salido la ley que reglamenta la forma en cómo las autoridades administrativas van a manejarse en el control de convencionalidad, la obligación de aplicar todo lo de derechos humanos. La ley de amparo no lo aborda y no ha salido la ley. ¿Sería impugnable vía amparo esa omisión por parte del legislador? Sería interesante verlo, ¿no? Claro. Pero la primera, me parece que es muy importante, cuestión novedosa, es el amparo no solamente procede ya contra actos de autoridad, sino contra omisiones de la misma, ¿no? Okay. Otro punto que también es muy importante es, ya el amparo procede, antes solamente procedía, o se decía así, contra actos que violaran garantías individuales. Ahorita procede contra actos, normas generales y omisiones que violen garantías individuales o derechos humanos. Derechos humanos contemplados en la Constitución y derechos humanos contemplados en los tratados internacionales. Es decir, ya la Constitución se lo daba y la ley de amparo respeta esa fuerza jerárquica de los tratados internacionales. Es decir, a lo mejor no hay un derecho humano reconocido ahorita tan de moda, por ejemplo, las cuestiones de las uniones gays. Vamos a suponer que no lo está como tal, no me voy a meter a ese tipo de debate, pero vamos a suponer que no está, ya la Corte lo declaró constitucional, vamos a suponer que no estuviera en la Constitución, pero si México hubiera celebrado un tratado internacional reconociendo ese derecho humano y a alguien le niegan el matrimonio, perfectamente se podrían parar diciendo, oye, me estás violando el derecho humano a formar una familia con alguien de mi mismo sexo en términos del tratado internacional celebrado por México, ¿no? Entonces, la cuestión de los derechos humanos, de la violación a derechos humanos contenidos en tratados internacionales, sin duda es importantísimo. Aquí entramos en un tema muy interesante. Primero, ¿qué es derecho humano? Porque realmente no hay una definición de lo que es derecho humano, ¿no? Segunda, ¿qué tipo de tratado internacional? Porque hay tratados internacionales que prevén derechos humanos, como el Pacto de San José, clarísimo, ¿no? Como la Convención Americana de Derechos Humanos, o más aún la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Esos son clarísimos. Pero la pregunta es, ¿podría haber tratados internacionales donde, sin versar exactamente sobre derechos humanos, contemplen derechos humanos? Y más concretamente, ¿podría haber un tratado, por ejemplo, un tratado para evitar la doble tributación, que contemplara derechos humanos? Es más, la pregunta es, ¿en derecho fiscal las garantías tributarias son derechos humanos? ¿Las personas morales tienen derechos humanos? Son todas estas cuestiones que también se están debatiendo, que obviamente no señala la ley, pero que será tarea del Poder Judicial y obviamente principalmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el definirlo, ¿no? ¿Cuál sería la conexión aquí, Pati, entre esa parte que dices de derechos humanos de las personas morales, que también llegó a debatirse y que ya por ahí también está, hay varios estudios relacionados con que también son protegidas para esos efectos, ¿no? La Corte todavía no se pronuncia. En algún momento hay ya un criterio antiguo de la Suprema Corte diciendo que garantías individuales de alguna manera sí están relacionadas con derechos humanos. Ese es el aspecto que a lo mejor menos preocupa. Lo que preocuparía es una nueva reflexión de la Corte. En una nueva reflexión podemos decir que las garantías tributarias no afectan derechos humanos. Señores, la garantía tributaria no es la equidad ni la proporcionalidad, esa es la forma, o digamos que es el derecho que tienen a tributar. ¿Cuál es el derecho humano que se violentaría con una contribución excesiva? El derecho humano a la propiedad.
ese sí es considerado como un derecho humano, ¿no? Entonces, realmente, cuando hay una exacción patrimonial muy onerosa, como es en el caso de una contribución muy fuerte, que claramente viola principios de equidad o proporcionalidad, ¿qué derecho humano están violando? El de proporcionalidad. No, y aparte, por ejemplo, en un embargo, en un embargo Bueno, de bienes, completamente. imagínate, ¿no? Acceso, Y que no te dejan en proceda, estado de proceda, ¿no? indefensión, te niegan acceso a la justicia, muchísimas cuestiones, ¿no? Sí. Ahí es muy claro. Sí, sí, sí. Pero hay quien te podría decir, el pago de contribuciones es una cuestión de interés público y no hay derechos humanos. Entonces creo que es, de hecho, en el medio es lo que empezó a preocuparnos, ¿no? No hay que darles ideas a la Corte, pero por ahí se pueden salir. Claro. ¿No? Como de alguna manera lo hicieron en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, ¿no? Claro, pero es importante conocerlo. Y hay precedentes respecto a las personas morales, hay precedentes de tribunales colegiados. De hecho, hay precedentes que son contradictorios. Hay uno del cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice que si bien la Convención Americana de Derechos Humanos señala que los derechos humanos solamente son para las personas físicas o para para los humanos, como tú, como yo, como ustedes, en atención a otras declaraciones, otras convenciones que celebró México, por ejemplo, la Convención Europea de Derechos Humanos, que de alguna manera, no sé por qué, pero también la observa México, la invocan, sí, las personas morales, precisamente la persona moral es una ficción, pero atrás hay pura persona física. Se reconoce que las personas morales tienen derechos humanos, entre los cuales destacan, acordes a su naturaleza, ¿no? El acceso a la justicia, por ejemplo, en el caso de embargo de cuentas bancarias, o señala claramente las garantías tributarias. El segundo colegiado no es así de benévolo, pero de alguna manera también lo reconoce. No así, sino de manera por extensión, pero lo reconoce. Claro. ¿No? Ok, muy bien. ¿Qué más, Pati? ¿Qué otro punto importante? Recuerden que en el juicio fiscal, ante el Tribunal Fiscal ya procede el juicio en línea. Bueno, pues también de alguna manera ya se prevé el amparo de manera electrónica. Ya pueden ustedes presentar su demanda de amparo vía electrónica, con firmas electrónicas. De alguna manera se pretende hacerlo parecido al juicio en línea. Sin embargo, la regulación no es clara. Va a estar a mano del Consejo de la Judicatura, más bien a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, sacar esa reglamentación, que aún no sale, pero por lo menos es novedoso que sepan que el juicio de amparo ya también va a ser tramitado en vía electrónica, ¿no? ¿Cómo va en tribunal? ¿Cómo lo ves? Tribunal, la verdad es que... ¿Ha funcionado, no ha funcionado? Ellos manejan cifras que sí. Pero en la práctica. En la práctica no tengo muchos colegas que lo hayan hecho, simplemente por el miedo a las notificaciones. El miedo a las notificaciones es tremendo, ¿no? Entonces, una indebida notificación, se te puede ir un requerimiento, te desechan la demanda, no te admiten la demanda, te desechan una pericial, ¿para qué quieres? ¿No? Entonces, al final del día, ¿cuál era el problema también que representaba el juicio en línea? Si te vas al amparo, imprime todo, o sea, tenían que imprimir todo en el juicio de nulidad para remitir los autos al tribunal colegiado, porque pues no había amparo electrónico. Claro. Pero pues ahorita... Ya, es congruente. Otro punto que también a mí me parece muy importante es, antes, la diferencia entre interés legítimo e interés jurídico. Antes, para irnos al amparo, era necesario el interés jurídico. Acreditar que la persona que iba al amparo tenía que ser titular de un derecho subjetivo, de un derecho reconocido. Ahorita no, el interés legítimo es suficiente para irnos al amparo. Aquí el gran problema es, ¿qué es interés legítimo? No hay una definición clara, ni en la Constitución, ni en la Ley de Amparo, respecto a qué debe entenderse por interés legítimo. De hecho, lo que te dicen de interés legítimo es, te puedes ir al amparo, lo dice el artículo 5º, fracción primera, siempre que se alegue que la norma, el acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. Cuando hay una afectación real o actual a la esfera jurídica, ya estamos hablando de interés jurídico. Ya sea de manera directa, interés jurídico, o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Para acreditar interés legítimo, tengo que acreditar una especial situación enfrente del orden legítimo, del orden jurídico. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Pero a mí me suena más a interés jurídico que a otra cuestión. Realmente no hay una distinción. No, y hablando de haciendo una crítica, el ministro Saldívar decía, pues casi, si no saben lo que es interés legítimo, no es nuestro problema, porque es como no saber lo que es interés jurídico. La diferencia es que la jurisprudencia ya había definido que era interés jurídico, la ley era más clara en decir que era interés jurídico, y dice el ministro Saldívar, no, bueno, pues de alguna manera
la doctrina extranjera y el derecho comparado nos señalan perfectamente que es interés legítimo, con ganas de decirle al ministro, muy bien, señor ministro, nada más que el derecho comparado no aplica de manera supletoria en nuestro país, entonces no podemos tomar las definiciones que tengan en Europa sobre interés legítimo, en España sobre interés legítimo, y traerlas de manera supletoria a México. Claro. Al final del día, ¿quién va a resolver el problema sobre qué es propia- interés legítimo? La Corte. La propia Corte. Va a ser el Poder Judicial el que se encargue de darle cuerpo a esta nueva ley de amparo y a estos conceptos que están imprecisos en la ley de amparo. En mi opinión, y no solo en mi opinión, sino en algunos otros juristas, sí debió haber sido más clara la definición de interés legítimo en la ley de amparo, ¿no? Es que no se sabe. Otro punto también importante, no hay interés legítimo, en el amparo directo no hay interés legítimo, tiene que ser interés jurídico. Es claro, porque para poder mirar al amparo realmente en una sentencia, hay quien lo critica, dice, si era interés legítimo era para todo, Sí. pero lo que yo reclamo es una sentencia. Entonces, de alguna manera, al ser yo destinataria de la sentencia, Claro. soy yo la que me voy a ir al amparo. Entonces, de alguna manera se entiende que sea quien tiene interés jurídico el que obtuvo la sentencia y no el primo o el hermano, porque a lo mejor se ve afectado, ¿no? Claro, claro. Entonces, es muy interesante el tema. Ahí va a ser toda una interpretación jurisprudencial que ojalá sea clara y no de esa que cambia de bandazos. Y en mi opinión sí debió haber habido una definición, ¿no? Y así, aterrizando esa parte, Pati, si con el derecho comparado que nos platicabas, ¿qué se entiende así, grosso modo, por un interés legítimo? ¿Cuál sería la diferencia nada más? Es que también es un problema interesante. Tampoco hay una definición muy clara. Dicen, el interés legítimo es el paso intermedio entre el interés jurídico, que es aquel que tiene un derecho Subjetivo. subjetivo, y el interés simple, que es cualquier revoltoso que se quiera añadir a, pues yo estoy de acuerdo con él, no, pues esta ley es, Ya, vamos a poner ya esta ley en entiendo. contra de los gays es injusta, yo Un me derecho adhiero. subjetivo derivado. Ni siquiera, Ni más siquiera. bien el del revoltoso. El del revoltoso. El del revoltoso, ¿no? Ok, de acuerdo. Ese sería yo creo que un interés simple. El interés legítimo es el paso intermedio. ¿Cuál sería, por ejemplo, aquel que a lo mejor no es directamente el titular del derecho, pero sí tiene alguna manera en un interés? Por ejemplo, vamos en una sentencia de índole patrimonial en el que a lo mejor yo soy acreedor Bien. de la persona destinataria de la sentencia que a lo mejor perdió, decir, oye, espérame, yo me quiero ir a amparo directo porque si le pega a mí me afecta, Correcto. porque de donde me cobro, ¿no? Ok. Entonces, más o menos por ahí va. Es Ok, una situación de acuerdo, intermedia. De acuerdo. Ok, Ujú. muy bien, muy bien. ¿Qué más? Ahora, ¿qué otra cuestión es novedosa Ajá. y también interesante para el tema fiscal? Y ahí sí creo que no se ha abordado mucho el tema, o más bien no lo he escuchado y creo que es la primera vez que se va a escuchar en A este ver, foro. adelante. Nos quejábamos mucho, sí nos quejábamos mucho en los foros de que uno de los nuevos ministros fue el Sí. anterior jefe del SAT. Ujú, ujú. Entonces decían, bueno, ¿cómo es posible? Claro. Si van a empezar a haber amparos contra leyes, en contra de leyes, en las que de alguna manera, él no las hizo porque no era legislador, pero de alguna manera participó en la redacción de la iniciativa, Claro, no es justo, ¿no? claro. Que se excuse. La anterior ley de amparo preveía expresamente una prohibición para recusar a un ministro. O sea, yo no podía ir a decir, el ministro tiene rango de imparcialidad. Entonces yo no podía recusarlo. Ujú. Ahorita sí. Es decir, no se prevé expresamente, pero la prohibición se Ya- quita. ok, Se ok. quita la prohibición. Entonces, de alguna manera se nos da a entender que es posible promover una causa de, si no se excusa el ministro, de Para alguna que tú manera lo recurses. recusarlo, ¿no? Y la última causal para excusarse o para decir yo no puedo conocer de este asunto es en cualquier caso en donde hay un elemento objetivo donde pudiera haber pérdida de imparcialidad. Creo que es tan amplio que podríamos No, pues decir, bueno, todo pues lo hay... fiscal. Digo, así con esa Lo dijiste amplitud. tú. Digo, no me quiero quemar, no estoy diciendo que el ministro en sí mismo es imparcial de ninguna manera, pero el puesto que tuvo hace relativamente poco tiempo, de alguna manera podría ser un elemento objetivo para manejarse con imparcialidad, independientemente de la ética personal, ¿eh? No, por supuesto. No lo sabemos, ¿no? Por O sea, supuesto. podrá ser una persona éticamente perfecta, Claro. pero caer en el, no el tipo, porque no es un tipo, pero en la hipótesis de causal de recusación y ver quién lo quiera recusar, ¿no? Pero ese Claro. es un tema novedoso, ¿no? Y sobre todo esa última parte, ¿no? Ver quién lo quiera recusar. Adelante, Pati, ¿qué Otro otra punto cosa? que también es muy novedoso son los efectos de la sentencia. Ujú. Antes no se preveía con esta obligación y claridad que aquel juzgador, ya sea tribunal colegiado, juez de distrito, que emite una sentencia de amparo, o la misma corte, tiene que precisar en el último considerando los efectos del amparo.
para qué se le otorga el amparo y cómo se le debe restituir en el goce de sus garantías violadas, o si es un amparo por omisión, cómo debe actuar la autoridad omisa. La autoridad omisa. Eso es muy bueno, ¿por qué? Porque no sé si han oído hablar del efecto ping-pong. Te la paso y te la regreso, me concedieron el amparo, pero le dejan jurisdicción abierta, regresa, lo estudia, me vuelven a dar palo, me voy otra vez me dan el amparo, pero no dicen para qué efectos, regresa, me vuelve a ir mal o me vuelve a ir parcialmente mal, y nos podríamos eternizar en un juicio 5, 6, 7 años. Sí, claro. Esta precisión de efectos, de alguna manera, propicia la celeridad procesal, ¿no? Tener en claro que ya tiene que haber un capítulo de efectos en la sentencia de amparo. No estaba previsto así, Pati. Muy somero. No, te decía cuáles eran los efectos, pero me voy a permitir leerte el artículo tal cual. Fíjate. O sea, podía no tenerlos. Podía no tenerlos. O sea, sabíamos cuáles eran los efectos del amparo, pero incluso llegó a haber precedentes que te decían, pues el efecto del amparo es sumamente claro. Okay. Restituirte en el goce de las garantías violadas. ¿Cómo te restituían? Pues era una creación jurisprudencial, ¿no? Claro. Aquí la ley lo dice, por lo menos la obligación ya está prevista, ¿no? Que está en el artículo 77. Eso sí, toda la numeración cambia. Ahora sí que todos los artículos que teníamos tenemos que volvernos a aprender. Pero el artículo 77 dice, en el último considerando de la sentencia que concede el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. Muy interesante, ¿no? Esto no estaba en la ley anterior. Muy bien. Y también otra cuestión que me gustaría comentar. Sí, cómo no. Ya se habló mucho de, en el nuevo amparo ya hay efecto erga omnes, ya no hay relatividad de las sentencias. Eso es falso. La relatividad de la sentencia se sigue conservando. El amparo beneficia a aquel que se fue al juicio de amparo y está en el artículo 73. O sea, la sentencia se va a ocupar y va a beneficiar a aquel quien solicitó el amparo, no hay otra. Lo que sí ya tiene efectos erga omnes, que es erga omnes oponible a terceros, así es la declaratoria general de inconstitucionalidad, ni siquiera toda la jurisprudencia. La declaratoria general de inconstitucionalidad. Son dos cosas diferentes. Son completamente diferentes y ahorita lo vamos a ver. Ok. Completamente diferentes. Completamente diferentes, pero no se vayan con la finta, la sentencia de amparo sigue siendo relativa, solamente para las partes. Ok, ¿sí? Muy bien, muy bien. ¿Y en las partes precisamente hay algún cambio? Pues un cambio muy interesante. Las autoridades responsables, los particulares, ya pueden ser autoridades responsables. ¿Sí, yo soy autoridad? Siempre y cuando siempre y cuando actúen como autoridad porque una norma general así se los permita. Esto es importantísimo en materia fiscal. Esto es importantísimo en materia fiscal. De hecho, se mencionaba mucho el tema de los concesionarios. Así es. Yo no estoy tan de acuerdo porque el concesionario no es concesionario por virtud de una norma general. Es concesionario por virtud de un título de concesión que es particular, es un acto administrativo particular, que como no tienen la característica de generalidad, podrían decir, yo no soy autoridad. Pero ¿quiénes sí entran? El notario, que recauda impuestos, el retenedor o los auditores. Un auditor, de alguna manera, coadyuva con el fisco a la revisión. Entonces, perfectamente pueden ser autoridades responsables. Entonces, ya, ¿quién va a ser autoridad? Y de hecho, el ministro Saldívar lo recalca muchísimo. A nosotros ya no nos importa tanto quién emite el acto, porque hubo un momento en que hasta la CFE ya no era autoridad. Ese que te iba a decir, sí. Dices, ¿cómo que la CFE no es autoridad si tiene capacidad económico-coactiva y puede clausurarme y puede hacer mil cosas y ahora resulta que no es autoridad? Entonces, ¿cómo me defiendo? Me tenía yo que ir a un juicio de índole civil, ¿no? Tremendo. Esas resoluciones fueron desafortunadísimas. Ahorita lo que hace la nueva ley es volarse la barda. No lo dice así, pero la interpretación es, ¿va a ser autoridad? No importa quién emite el acto, si es un particular, puede ser autoridad responsable, siempre actúe conforme a una norma general que lo haga equiparable a una autoridad. Lo importante no es quién emite el acto, sino que el particular actúe como autoridad. De hecho, se define, o sea, de alguna manera el ministro hace la distinción entre autoridad y autoridad para efectos de amparo. ¿Y quién es autoridad para efectos de amparo? Todo aquel que me imponga que me imponga una forma de actuar obligatoria y general. Oye, entonces, ¿si abusa el auditor? Por supuesto, me voy al amparo. ¿Y si me viola derechos humanos por también? Supuesto, claro. El auditor, el recaudador, el retenedor
piensa en todos aquellos en materia fiscal que por norma tienen la obligación de actuar. Yo te hablo del auditor, Pati, porque tú estarás de acuerdo, o no lo sé, en que muchas veces el criterio, si es que se le puede llamar, de algún auditor, puede traer como consecuencia que la empresa se venga al traste. Sí. O sea, que te diga, oye, no, es que sabes que por esta situación, en mi opinión, debe de ser así, cuando tú sabes que no tiene ninguna razón y que lo está haciendo con la única intención de recaudar, Por supuesto, de cobrar. por supuesto que te puedes ir al amparo eso alegando es- violación de derechos humanos y todo. esa Inmediatamente ahí lo que tienes que hacer es, los principios de definitividad siguen, entonces eso sigue. Entonces, para yo poder, para irme al amparo contra ellos, en lugar de esperarme a que venga Hacienda y le haga caso y me liquide, yo me alego directamente violaciones, me voy a amparo indirecto alegando a la autoridad responsable, al auditor. ¿Y por qué? Por una violación directa a la Constitución, violación me deja en estado de indefensión, acceso a la justicia, me está violando el 16, me está realizando actos de molestia, no sé. Claro. Pues puede ser un sinfín de cuestiones que puedes alegar. Pero Fíjate, sí. Qué interesante. Pero también es muy grave porque imagínense la cantidad de veces que un auditor puede ser injustamente demandado. Sí, también del otro lado. O también a veces es por su actuación, porque la ley lo obliga. Ah, no, sí, claro. La ley lo obliga. claro, Y entonces claro. yo me voy, a ver, me están recaudando. Yo creo que el impuesto es excesivo. ¿A quién voy a señalar como ¿Autoridad como responsable? autoridad responsable? Al notario que me lo está cobrando. Entonces, es una cuestión interesante porque además, ¿cómo van a actuar? ¿Cómo va a actuar el notario? Él va a decir, Le yo va a actúo en el devolver marco de ley, ¿no? y de alguna manera, exactamente. Y Yo también actúo en puede el marco tener. de ley. Es algo interesantísimo. El Claro. hecho de que la autoridad sea, que el particular sea autoridad responsable. Interesantísimo. Y yo no estoy tan de acuerdo con los concesionarios por esa cuestión del título de concesión. Me pueden decir, bueno, Pati, el título de concesión está, de alguna manera es un acto reglado, viene por ley. Sí, pero para yo ser concesionario me baso en un acto administrativo que es unilateral, es discrecional y no es general. Está bien. Entonces, interesante. Muy Y bien. otra cuestión que también es interesantísima en materia de partes, ahorita que tocaste el tema de las partes, Ujú. va en mi opinión contra todos los principios del amparo. Ya las autoridades se pueden ir al amparo. O sea, puede ser quejoso en un caray. amparo, no el particular, sino la autoridad. Cuando ve afectado su patrimonio en relaciones entre iguales con particulares. Ah, ok. Pero realmente, si te pones a pensar, Francisco, yo tuve un extraordinario profesor de Derecho Administrativo. Extraordinario. Yo creo que de los mejores que hay en el país, si no es que el mejor que hay en el país, es tu tocayo. Licenciado Francisco Javier Manzanero. Extraordinario. Y cuando nos habló hay una teoría de la doble personalidad del Estado. Ujú, El Estado cuando así actúa es. como particular y el Estado cuando actúa como autoridad. Ok. Evidentemente, ¿cuándo actúa más como autoridad? En las materias penal y fiscal. Clarísimo. Totalmente. Ahí es la potestas a todo lo que da. Pero se supone que hay relaciones, por ejemplo, en arrendamientos, donde puede actuar como particular. Sin embargo, el licenciado Manzanero nos decía algo de lo que estoy plenamente convencida. El Estado es el Estado siempre. No tiene doble personalidad. Siempre juega con sus propias reglas, siempre tiene garantías a su favor. El Estado siempre es el Estado. Entonces, estar en igualdad con los particulares realmente no lo es, ni siquiera en normas procesales. Y les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos 45 días para irnos al juicio de nulidad. Ellos tienen 5 años para irse a un juicio de lesividad. Lesividad, claro. ¿Hay igualdad entre partes? No, si la hubiera sería el mismo término. Entonces, pero cuando ellos vean afectado su patrimonio en relaciones iguales con los particulares, podrían irse al amparo. ¿Qué se me ocurre? Normas procesales. Que, por ejemplo, ellos tuvieran a lo mejor menos tiempo para ofrecer una prueba, que generalmente es más, pero bueno, ¿no? Okay. O que ellos tuvieran algún tipo de condición injusta, o en la cuestión de los intereses, ¿no? Que si hay interés o no interés en la devolución de contribuciones, se podrían ir también. Okay. Entonces, es interesante ver que la autoridad ya se puede ir al juicio de amparo. ¿Es claro? No es muy claro. Hay que aterrizar en qué casos procede y no procede. La ley no lo aterriza. Siempre dice, cuando esté en igualdad de circunstancias con el particular y vea afectado su patrimonio. ¿Qué es lo que afecta el patrimonio de la autoridad? Principalmente el campo del derecho administrativo y sobre todo el campo del derecho fiscal, que es donde no hay igualdad. Por eso me llama la atención ver en qué casos podría, pero atenta completamente contra el principio del amparo, porque la idea del juicio de amparo era precisamente, de ahí la palabra amparo. Claro, Proteger a alguien frente a quién, a la autoridad. Ahora resulta que la autoridad, ¿de quién se va a proteger? ¿De nosotros? Sí, en otras formas. Entonces, rompe. Claro. Si la idea
del amparo era hacer una ley proteccionista, esta medida, en mi opinión, rompe con ella completamente, ¿no? Muy bien. Entonces, pero es muy interesante eso. Muy bien, Pati. Antes de pasar a algún otro que tengas de novedad, Pati, que se me esté pasando, que tenemos pendiente por aquí lo que decías de la relatividad de las sentencias, pero ya has hablado de algunos aspectos controvertidos o criticables de la ley de amparo, pero ¿qué le faltó para lograr el objetivo de la reforma constitucional del 2011? Mira, en mi opinión es, primero, falta algo clave. Digo, hubieron dos reformas, evidentemente la del 6 de junio de 2011, que es la de amparo, y la del 10 de junio de 2011, que es la de derechos humanos, que de alguna manera es la que impregna toda esta nueva ley de amparo, toda esta nueva tendencia proteccionista y darle al particular la máxima protección. Sin embargo, falta la ley reglamentaria que nos diga cómo las autoridades, por ejemplo, las autoridades fiscales, en este caso que nos ocupa, cómo van a actuar para aplicar los derechos humanos. Acuérdense que las autoridades fiscales no pueden, si ven una norma inconstitucional, la tienen que aplicar, no pueden inaplicarla. Y la jurisprudencia no les obliga. ¿No? Yo pensé que de alguna manera la ley de amparo iba a reformarlo. No, la jurisprudencia no les obliga. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad es otro boleto, pero la jurisprudencia no les obliga. Y no hay una forma en que nos digan cómo se va a aplicar, cómo van a hacerle para darle la máxima protección al particular si se encuentran ante una norma inconstitucional la autoridad, porque no pueden dejarla de aplicar. No hay una forma en que nos digan cómo van a proceder al control de constitucionalidad o control de convencionalidad dentro del ámbito de sus competencias. Podía haberla en la ley de amparo, pero en la ley de amparo no hay nada al respecto. Y no se han reformado, tendrán que reformarse, imagínense, todas las leyes orgánicas, porque no solamente piensen en las autoridades fiscales, piensen en las autoridades financieras, piensen en todas las cantidades de autoridades que existen, ¿no? Tendrá que haber una reforma a sus leyes orgánicas y no las ha habido. Entonces, eso es el primer punto para mí, ¿no? Ok. Luego, por ejemplo, también, si era necesario, si les interesaba tanto a la nueva ley de amparo y a esta nueva reforma constitucional el ámbito proteccionista de derechos humanos y hacer menos rígido la ley de amparo, o el acceso a la justicia, aquí la pregunta es, ¿por qué en la antigua ley de amparo había 18 causales de improcedencia y ahorita hay 23? La nueva ley de amparo tiene más causales de improcedencia que la antigua. La antigua tenía 18, ahorita tiene 23. Entonces, realmente ahí tampoco es una cuestión que ayude mucho. Y además es muy triste que se quitara la procedencia del juicio de amparo contra, por ejemplo, reformas constitucionales que no siguieran el procedimiento previsto en la Constitución. Vamos a suponer que la reforma del 6 de junio de 2011 a la Constitución no hubiera seguido el procedimiento, es decir, no se hubiera logrado las 2/3 partes de aprobación del Congreso ni la reforma ni la totalidad de los estados, pero aún así lo hubieran publicado. El particular, o habría la posibilidad de presentar una demanda de amparo, no es contra la Constitución, sino contra, precisamente defendiendo a la Constitución de una indebida reforma. Ahorita ya no se puede, se quitó, ya no procede el amparo contra eso. O sea, si el día de mañana nos hacen una indebida reforma inconstitucional, no hay control contra eso. Es grave, ¿no? Y simplemente también me parece injusto también que si la idea era proteccionista, que no exista una clara definición de interés legítimo. Debe haberla. O sea, la ley de amparo, si bien el amparo lo llevan abogados, la ley de amparo es para todos los ciudadanos. Y no todos los ciudadanos saben qué es interés legítimo. Si entre los juristas se pelean, pues más entre un ciudadano que no estudió derecho, ¿no? Claro. O que su materia no es el amparo, vaya, ¿qué es interés legítimo? Pues me lo voy a inventar. Pues creo que debería haber habido una reglamentación mucho más clara. Y por otro lado, a mí simplemente me sigue haciendo muchísimo ruido el hecho de que una autoridad se pueda ir al amparo, y además, algo que olvidé mencionarles, se va sin garantías. Si ellos quieren la suspensión del acto, no tienen que ofrecer garantías, nosotros sí. No, hermoso, ¿no? No es lo mismo, de ninguna manera. También hay otra cuestión que me preocupa muchísimo y que creo que también está lejos del ánimo de la reforma constitucional del 2011, y además no venía en la reforma constitucional de 2011, ¿no? Y que ahorita va muy relacionado con otro tema, el tema de la litis abierta. Actualmente te dice la ley de amparo, déjame encontrarte el artículo, te dice la ley de amparo que si no ofreces
que obviamente el acto lo van a valorar como fue probado ante la autoridad responsable. Eso obviamente no regía, eso regía en amparo directo, pero no en amparo indirecto. En amparo indirecto tú tenías tu posibilidad de ofrecer tus pruebas. Claro. Y ahorita te dice la ley de amparo, te voy a aceptar las pruebas siempre y cuando no hayas tenido la posibilidad de ofrecerlo ante la autoridad responsable. Es decir, ante las autoridades fiscales o ante quién, dependiendo del acto. De alguna manera me están cerrando la posibilidad de ofrecer pruebas en amparo, ¿no? Y voy a leerte tal cual la... No, es muy interesante y es muy grave. Claro. En mi opinión es muy, muy grave, ¿no? Dice, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca aprobado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. Ese amparo directo no me preocupa demasiado. Dice, no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. No, es decir, si el juez de amparo indirecto considera que yo lo pude haber ofrecido la prueba antes, no me la va a tomar en cuenta. Gravísimo. Y esto, pues, llamó la atención en relación también con la litis abierta. Ahorita que hay precedentes de la Corte, de hecho los vamos a discutir en la Barra Mexicana Colegio de Abogados y les hago la invitación el próximo 30 de mayo. Ahorita ya hay unos precedentes en materia de litis abierta donde ya no es posible ofrecer pruebas en el juicio contencioso si no las ofrecí en el recurso de revocación o ante la autoridad fiscal. Entonces, de alguna manera, este tipo de cuestiones que me niegan la aportación de pruebas o me la dificultan, me parece un retroceso tremendo, ¿no? Claro. Sobre todo a Carneluti, a quien no conocí obviamente, pero era un jurista muy famoso, un procesalista muy famoso, decía que ante el juez todo es oscuridad y que la luz son las pruebas. Entonces lo vamos a seguir, con este tipo de disposiciones lo vamos a seguir dejando en oscuridad o a velitas, porque pues, si el otro considera que no va a ser ningún tipo de requerimiento probatorio, que es muy interesante, ¿no? Muy bien. Y en particular, Pati, comentábamos hace un momento, o en especial para la materia tributaria, ¿qué cambios tenemos así aterrizados en materia de amparo? Aterrizados son 4. Realmente yo creo que en mi opinión tenemos 4 cuestiones que son muy importantes. La primera es, ustedes ya lo saben, hay una figura que se llama Declaratoria General de Inconstitucionalidad. ¿En qué consiste la Declaratoria General de Inconstitucionalidad? Si la Corte, ya sea funcionando en pleno o en salas, emite 2 resoluciones consecutivas declarando la inconstitucionalidad de una norma, vamos a suponer el artículo 177 de la Ley de Renta que prevé la tarifa de las personas físicas, si prevé la inconstitucionalidad, 2 veces lo tiene que avisar al Congreso de la Unión, ¿sí? Y el Congreso de la Unión pues actuar en consecuencia, es decir, de alguna manera. No es muy clara la ley, pero de alguna manera decir, te estoy avisando que ya llevo 2 y tu ley es inconstitucional. Si el Pleno o las salas emiten jurisprudencia por reiteración, no por contradicción, por reiteración, reiteración son las de 5 sentidos y ninguna en contrario. Si emite jurisprudencia por reiteración diciendo que una norma es inconstitucional, el 177 de la Ley de Renta, le avisa al Congreso de la Unión y le dice, tienes 90 días para reformarla o derogarla, quitarle lo inconstitucional. Si no lo hace, se procede, si en 90 días no tiene respuesta la Suprema Corte, procede a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Tiene que ser aprobada por 8 ministros al menos, y que es de alguna manera tirar o sacar, no lo dice así la ley, porque de hecho también la ley en eso es criticable. Los efectos, solamente sabemos que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad es general, no retroactiva, por eso es general de inconstitucionalidad, no retroactiva en materia penal, salvo en materia penal, no retroactiva salvo en materia penal, y que los efectos van a ser determinados por la propia Corte, o sea, la propia Corte va a decir cómo va a funcionar. En principio debe pasar lo que sucede actualmente con las acciones de inconstitucionalidad, que desaparecen de alguna manera o le restan eficacia a la norma dentro del orden jurídico. Eso más o menos debe pasar. Bueno, pues esa Declaratoria General de Inconstitucionalidad que ya puede suceder, en materia tributaria no, y ya es por disposición constitucional. Puede haber declaratoria general de inconstitucional respecto de cualquier norma, menos normas en materia tributaria. ¿Y por qué? Evidentemente, no dicen el por qué. Fue muy criticado. Obviamente, pues contra la Constitución no podemos hacer nada, y ahora menos con estas reformas de la procedencia, ¿no? Además de que realmente el procedimiento fue bien hecho,
¿cuál es la razón de fondo? La razón de fondo es que una declaratoria general de inconstitucionalidad de una norma tributaria le pega al erario público tremendamente. Le pega al lado donde más le duele al Estado, que es el lado del erario, de la Pero es un recaudación proceso del dinero. no es tan fácil para que se declare como tal, Pati. Ya teniendo en cuenta la advertencia de 2 jurisprudencias y aparte de eso, o la reiteración. Dos resoluciones. Y aparte de eso, perdón, la jurisprudencia no, la reiteración. Y luego la reiteración, 2 resoluciones y no haces caso. Yo no, ese es el punto, y ese es un punto criticable. A mí me parece que es muy criticable. Los federalistas siempre defendieron la división de poderes. Los republicanos federalistas siempre defendieron la división de poderes. Esto para mí es claramente un atentado ante la división de poderes. La Suprema Corte le está diciendo a otro poder federal, oye, refórmame tu ley, no me gusta, es inconstitucional. De alguna manera es ecualizar poderes, pero también es invadir su esfera. Sí, de acuerdo. Porque incluso decirle, el advertirle, está mal tu ley, te lo estoy advirtiendo, es refórmala o la saco de la esfera constitucional, de la esfera del orden jurídico. Es muy interesante, pero ¿por qué no en materia tributaria no hay una explicación? La explicación lógica y que salta a la vista es, le pegan al erario, le pegan al interés público en esa parte, ¿no? Okay. Y había un magistrado muy brillante que decía, bueno, pues ni hace falta porque pues ya ni siquiera dan amparo en materia tributaria. Bueno, sí, es lo que te ya lograron. Perdemos 11 de 10. Exactamente, como tú lo has dicho, 11 de 10, si no es que 12 de 10. Sí. Ya siempre es puro, como comúnmente se dice en el argot vulgar jurídico, es puro palo y palo y palo. No era necesario poner este candado, pero bueno, lo pusieron. Okay. Sin embargo, otra crítica que también es importante para la materia fiscal y que sería el segundo punto que yo les digo, tómenlo en cuenta, es que no hay una definición de norma tributaria. ¿Qué es norma tributaria? Tú me dijiste que no va a haber declaratoria general de inconstitucionalidad en una norma tributaria, pero normas tributarias hay muchas. Hay desde las que establecen los elementos esenciales del impuesto, que es la que le interesa, en mi opinión, al legislador, que obviamente pues ahí se entiende que no pueda haber, si me tiran la tarifa, me tiran todo el impuesto, pues, claro, como pago, ¿no? Pero también es una norma de carácter tributario la presentación de declaraciones informativas. Las sanciones a los, las normas para llevar a cabo los dictámenes, también son normas tributarias. ¿A qué tipo de normas tributarias se refiere? ¿A cualquier norma tributaria? ¿Incluso a las que establecen obligaciones de índole formal? ¿O solamente a las que establecen obligaciones sustanciales o las que conforman el sistema impositivo? Eso es muy interesante de ver también, ¿no? Muy bien. Que es otro punto muy importante, que esto me parece benévolo, benéfico, no existía. Vamos a suponer que el día de mañana alguien tiene un problema de un cobro de contribuciones excesivas y no tiene cómo pagarlas y se va al amparo de manera directa, no se va a juicio de nulidad, se va al amparo de manera directa por otras razones. Amparo indirecto, violaciones directas a la Constitución, con eso me puedo saltar el juicio de nulidad. Puedo pedir la suspensión del acto reclamado. ¿Cuál es el acto reclamado? Que no me cobren la contribución. Puedo pedir la suspensión. Y el juez, si valora que no tengo el dinero para pagar la contribución o que es demasiado o excede mi capacidad, me puede dar la suspensión sin garantía. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta, ¿no? Claro. Otra cuestión que también tomen en cuenta, antes si ustedes se iban al amparo contra una ley en materia tributaria, la ley no se podía suspender. O sea, ustedes iban y la ley seguía en vigor y si ganaban les regresaban. Así es, ¿no? Así es. Y antes con intereses y actualización, y ya luego salió en su momento que no, pura actualización sin intereses, ¿no? Ahorita sí les pueden conceder, y esto no solamente es materia fiscal, para todos, la suspensión en contra de una norma, me parece interesantísimo. O sea, si me dan la suspensión contra una norma, tengo que garantizar, pero si me dan la suspensión, esa suspensión, significa que esa norma, mientras esté la tramitación no tengo que pagarla. No tengo que pagarla, no me afecta. Y si me fui contra un primer acto de aplicación, contra un primer cobro, ni ese ni los subsecuentes. No me aplica. Llama mucho la atención en materia de suspensión, que eso creo que es benéfico para en materia tributaria, ¿no? Creo que eso es muy benéfico para el particular y para el contribuyente. Y bueno, finalmente recordarles a todos aquellos auditores, retenedores o recaudadores que pueden ser sujetos o partes en un juicio de amparo como autoridad demandada. No les extrañe que el día de mañana les llegue una notificación y no se los va a notificar el trabajador, no se los va a notificar el contribuyente, se los va a notificar el juzgado. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿no?
ténganlo en cuenta, que no lo sorprenda, pero pues son cuestiones que creo que hay que tomar en consideración de manera muy especial la gente que se dedica al fiscal, ¿no? Muy interesante, Pati, esos 4 puntos. Y Pati, ¿qué pasa con el cumplimiento de las sentencias? Aquí también es un tema muy interesante, sobre todo en materia fiscal. El cumplimiento es tedioso, es cuesta arriba, y sobre todo en contribuciones locales. Si se trata de una devolución de predial, es más fácil, no sé, que muevan al caballito otra vez del lugar a que me devuelvan la contribución. Es de verdad cuesta arriba lograr una devolución de impuestos locales. Entonces ahorita hay un capítulo para cumplimiento de la sentencia mucho más amplio, mucho más específico que el que había antes en la ley de amparo. Y que además, una cuestión que es importante es que ya no puede archivarse ningún juicio de amparo, ninguna sentencia de amparo que no esté cumplida. O sea, ya no puedo yo mandar al archivo un amparo que no esté cumplido. O que haya imposibilidad de cumplimiento, pero tiene que haber tratar siempre de beneficiar al particular y tiene que haber un cumplimiento sustituto. Entonces esa parte es muy importante, ¿no? Claro. También está ya puesto en ley un incumplimiento y puede llegar a niveles jerárquicos, salvo el presidente de la República, a superior jerárquico, pero salvo el presidente, un incumplimiento les puede generar no solamente la pérdida del cargo, la destitución del cargo, sino la consignación ante una autoridad penal. Entonces, es muy interesante también, ¿no? Que lo tomen en cuenta y además de, pues obviamente, que les paguen pues, indemnizaciones por el retraso en el cumplimiento, ¿no? Toda esta parte es muy novedosa. Y también, que es muy bueno, es que ya no existe caducidad para efectos del cumplimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Antes, ustedes ganaban un amparo. Y si en 300 días, si por un plazo de 300 días, que también quien gana un amparo, pues no está en la babia 300 días, ¿no? Claro. Pero si en un plazo de 300 días yo no me movía para decir, oye, cúmpleme, oye, autoridad, devuélveme, oye, juez, regaña a la autoridad, si yo no hacía eso, después de 300 días se declaraba la preclusión del juicio por el incumplimiento y lo archivaban, por inactividad procesal y lo archivaban. Y yo decía, oye, día 302, devuélveme, ¿qué crees, man? Ya. Tu amparo muy bonito, cuélgalo porque ya precluyó tu derecho. Ahorita no, pueden pasar 7 años sin moverme, pero podríamos decir que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público y me parece también sumamente interesante. ¿Y qué va a pasar con los juicios iniciados antes de la entrada en vigor de la nueva ley? Muy buena pregunta. Todos se van a tramitar conforme a la ley anterior, hay que conocer la ley anterior, por eso. Tenerla muy presente y siempre aquí yo la traigo conmigo. Hay que conocer muy bien la ley anterior, se van a tramitar conforme a la ley anterior, y está mal porque las normas procesales son conforme se van sucediendo los actos, no debería haber este tipo de transitorios, pero bueno, lo hay precisamente para decir, me sigue las reglas anteriores, salvo en materia de caducidades, preclusiones, cumplimiento y suspensión, es decir, de alguna manera le echan la mano al particular a decir, no te preocupes, si no promueves, no te voy a archivar tu juicio, no te voy a declarar por cumplida la sentencia, voy a tratarte bien en el cumplimiento, me voy a esforzar en el cumplimiento, voy a consignar a la autoridad. O sea, esas reglas son las nuevas. Todo lo demás, lo que los plazos realmente son los mismos. Si había propuesto inicialmente que el juicio de amparo fuera de 30 días, sino de 15, por regla general, se quedó el de 15, ¿no? Okay. Pero los plazos probatorios aplica la ley anterior, todo aplica la ley anterior. Es más, simplemente la cuestión de si ya no les emiten una sentencia con efectos, no podrían decir, oye, no vienen los efectos. No, ya eso no, porque es una sentencia del juicio anterior, de la ley anterior, no de la nueva, ¿no? Claro. Pero también la cuestión probatoria, esta que digo que es tan triste o tan lamentable. Tampoco sería aplicable. Tampoco sería aplicable, ¿no? La de alguna manera negar el acceso de pruebas que no hayan sido exhibidas antes a la autoridad responsable, incluso en el amparo indirecto, ¿no? Ok. Muy bien, Pati. Pues se me acaba el tiempo. ¿Algo más que no hayamos comentado, que quieras platicarnos, que se nos haya pasado por ahí preguntarte o que quieras comentarnos? Simplemente decirles que es un tema realmente muy novedoso, de mucho estudio. Claro. Todo va a depender de la creación jurisprudencial de los tribunales, de todo lo que ustedes hagan valer en los juicios de amparo que promuevan. Los ministros se quejaban mucho de que siempre era lo mismo. Siempre eran los mismos agravios, decirle, bueno, pues son los mismos agravios porque son las mismas garantías,
yo me rijo por un juicio rígido, no estamos en el sistema del common law, ¿no? Claro, claro. Pero ahorita con todo el cambio de derechos humanos es tan novedoso que tienen una gran gama de posibilidades para hacer valer distintos agravios y de alguna manera satisfacer esas necesidades doctrinales y jurisdiccionales de los ministros y lograr una sentencia a su favor, ¿no? Esto es muy importante. Otra cuestión que no les comenté y creo que es básica, y esa sí es gravísima, gravísima. En un amparo directo, si la sentencia, o en un juicio de amparo, en materia administrativa, que ahí entra la fiscal, yo me voy contra el acto reclamado y yo estoy diciendo que el acto reclamado adolece de una, carece de fundamentación y motivación. Es decir, no tiene fundamentación y motivación. No me citan ningún artículo ni me dicen por qué, pero me están liquidando algo o me están clausurando algo. ¿Sí? O es indebida la fundamentación y motivación, que es completamente distinto. Completa. No es lo mismo el efecto de la falta de fundamentación y motivación que la indebida fundamentación y motivación. La indebida es un error de interpretación, ya es completamente debatible, ¿no? Claro. Y es ahí donde entra precisamente el trabajo del abogado, es decir, estás interpretando mal, no estás fundamentando bien todo, ¿no? Dice la ley, no importa. El último, y apréndanselo, el último párrafo del artículo 117 de la ley de amparo dice que el juez le tiene que dar a la autoridad un plazo para que funde y motive debidamente. No me digas. Entiendo que me digan, oye, pues no, ni cómo defenderse, dale los fundamentos, pero si la fundamentación y motivación es indebida, ¿por qué demonios le tienen que dar un plazo adicional? Claro. Sí, para perder el juicio, para que mejore la fundamentación y yo ya no tenga defensas, creo que es completamente injusto. Totalmente. Así es, completamente injusto, y se los voy a leer tal cual. Eso es criticadísimo, ¿no? Dice 117, último párrafo. Dice, tratándose de actos materialmente administrativos, ¿cuáles son los actos materialmente administrativos? Los que emitan liquidaciones, clausuras, concesiones. Cuando la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos deberá correrse traslado con el informe al quejoso para que en el plazo de 15 días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables, así como al tercero interesado, y en su caso se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional. Están andando completamente la puerta abierta para que mejoren la fundamentación del acto en el informe justificado, y eso claramente no se debe hacer, porque además ya son partes, deberían tratarlos iguales y no los están tratando igual. Es como decir, te doy chance de que tengas, se te fue el plazo, no te preocupes, te doy 3 días más, no es justo. Claro. ¿No? Esa es una cuestión que tengan muy presente. Y bueno, una cuestión que también fue muy mediática, no en materia tributaria, pero sí mediática, y es en materia administrativa, es que cuando haya bienes del dominio público de la nación de por medio, no puede haber suspensión del acto reclamado. Por ejemplo, un concesionario de una red para televisión o para radio que se quiere al amparo, a lo mejor por alguna revocación, no sé, ¿no? del derecho a explotar la red, y se quiere ir al amparo y que suspendan el acto reclamado para que él pueda seguir utilizando la red, no lo puede hacer. No lo puede hacer. Entonces, obviamente, muchos concesionarios están muy molestos con esta cuestión, y hay juristas que dicen, olvídense de la cuestión de los concesionarios, porque pues que sigan pagando o que de alguna manera no utilicen bienes que no deben estar utilizando, pero a los ejidatarios sí les preocupa, ¿no? O sea, hay una serie de cuestiones que tienen muchas aristas en muchos campos del derecho. Muy bien, Pati, pues ahora sí se me fue el tiempo. Yo quisiera agradecerte mucho la claridad y sencillez con que llevaste el tema. Muchísimas gracias. Y pues yo creo que esto da para más tiempo y para más cosas que se pueden ir viendo en alguna otra ocasión. Ojalá pudieras acompañarnos en alguna Encantada de la vida, gracias en alguna entrevista. Y pues en agradecimiento precisamente a tu participación, tu espacio, yo quisiera entregarte un reconocimiento de parte de GBA. Muchas gracias. Mira, que dice así, GBA, Consultoría y Capacitación SC, se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México a la licenciada Patricia Ofelia López Padilla Barrera, por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. Firman al calce Contador Público Ángeles Mandujano López y Contador Público Certificado Andrés Ávila García, México DF, mayo del 2003. Un aplauso para la licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, de verdad. Gracias. Bien, amigos, pues con esto despedimos el programa. Muchas gracias por su participación y hasta la próxima con un programa más de los mejores fiscalistas de México. Buenas tardes.